Desde la República Oriental del Uruguay, llega para confiar enseguida ante ustedes, damas y caballeros, el doctor Claudio Rama, director del Observatorio de Educación Virtual de América Latina y el Caribe, con su tema Normatividad de la Educación a Distancia en América Latina, Viabilidad de Desarrollo en el Perú. El doctor Rama Vitali es investigador, profesor y consultor en temas de educación superior, economista por la Universidad Católica de Valparaíso, con posgrado en Derecho de Autor, posgrado en Propiedad Industrial por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Marketing por la Universidad Católica del Uruguay, especialista en Telemática e Informática para la Educación a Distancia, magíster en Gerencia de la Educación, doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Derecho con estudios postdoctorales, certificado de estallo de postdoctorado del Brasil. Sus idiomas de trabajo son el castellano, el inglés, el francés, portugués. A nivel académico, ha sido investigador y profesor universitario por varios años en Venezuela, Argentina y Uruguay. Ha realizado visitas académicas en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Autónoma de México y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha dictado múltiples cursos, conferencias en 145 instituciones académicas en 30 países, profesor regular del doctorado en educación en Uruguay. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa, investigador categorizado en el Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, director de la Educación Virtual en América Latina. A nivel de gestión, por concurso internacional, ha sido director de diversas instituciones, tiene 17 libros propios, 6 libros como coeditor y ensayos o artículos publicados en 50 libros. Por todo esto y mucho más, es una gran satisfacción, damas y caballeros, presentar aquí en el Foro Virtual Educa para el tema ya anunciado al doctor Claudio Rama Vitali. Muy buenas tardes a todos. Es un inmenso placer y además me hace recordar, hace 10 años, yo era director internacional de la UNESCO para Educación Superior en América Latina y conjuntamente con quien era presidente de la Asamblea de Rectores, el ingeniero Francisco Paco Delgado de la Flor, hicimos un evento en la Asamblea Nacional de Rectores y el Congreso Nacional sobre la legislación de la educación superior. O sea que 10 años después, querido amigo Francisco, estemos hoy reflexionando sobre la educación a distancia, sobre la normativa y los problemas normativos. Aquel evento inclusive derivó en un estudio que habíamos financiado por la UNESCO en aquella ocasión, que fue la normativa de la educación en general, la universitaria en el Perú. Bueno, me agradezco mucho la convocatoria de la Universidad de las Peruanas, de los amigos con los cuales participo, Virtual Educa, y es, sin lugar a duda, un enorme placer estar aquí en esto que es, obviamente, como se decía en la mesa recién, el desafío de la educación a distancia, el desafío de un mundo del futuro, el desafío de un nuevo paradigma educativo. Vamos a nosotros a hacer una reflexión del contexto general de algunos temas normativos y ponemos el tema normativo porque me pidieron también, porque hace 2 años me correspondió a pedido del presidente de la Asamblea de Rectores, el doctor Iván Rodríguez, hacer un proyecto de ley, un proyecto de regulación de la educación a distancia aquí para el Perú, y que de alguna forma fue la idea de una reflexión de lo que debería ser políticas y propuestas. Vamos a avanzar a lo que es hoy el escenario de la educación. Está claro que estamos en un proceso de crecimiento abismal y de alguna forma este paradigma nuevo educativo, esta forma de estructuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje que creciendo desde los 70, a partir de unas pocas universidades a distancias públicas, como fue en Colombia la UNAD, en Venezuela la UNA, la UNED en Costa Rica, en los 90 empezó un proceso de expansión con la presencia de universidades privadas, de universidades del interior de los países. En muchos países, universidades pequeñas no tenían forma de ofrecer educación si no era a distancia por las escalas tan pequeñas, como es aquí ULADECH, como es Loja en Ecuador,
como es la Universidad de Bucaramanga en Colombia, y así en todos los países estamos teniendo. En los 2000, en esta década que hemos terminado, la expansión ha sido realmente monstruosa, podríamos decir, si esta palabra corresponde. Hemos pasado de modelos semipresenciales a modelos 100% virtuales. Aquí tenemos universidades como el TEC de Monterrey, que desde hace muchos años ofrece 100% virtual. Tenemos universidades en México de los estados, del estado de Tamaulipas, del estado de Chihuahua, del estado de Guanajuato, que ofrecen universidad 100% virtual. Eso que parecía una herejía hace algunos años, hoy la estamos viendo en la región, siendo parte de la conquista para la formación de capital humano, para que más personas puedan acceder a la flexibilidad que requiere la educación. Tenemos una dimensión educativa a tasas de hasta el 20% anual. Pensemos que el grado crece al 7 u 8, que los posgrados crecen al 12 o el 14. La educación a distancia permanentemente desde la década del 2000 está creciendo a tasas de 20% anual. Esto significa que en el año 2000 había 160.000 estudiantes universitarios en el sector de la educación a distancia y hoy estamos teniendo casi 1.5 millones de estudiantes, el 8% de la matrícula, y va a seguir creciendo. Hace varios años, inclusive un rector de una universidad semipresencial bastante grande de República Dominicana me decía, ¿hasta cuánto va a crecer? ¿Dónde está el límite? Y todo parecería saber, y todo parecería mostrar que los límites son bastante difíciles de definir porque estamos en una sociedad digital. Me resulta muy interesante el propio título del evento. En la década del 90 yo escribí un libro que llamaba El capital cultural en la era de la globalización digital, porque la cultura en la década del 90 se globalizó y pasamos de los canales nacionales a los cables internacionales, pasamos de los diarios y los papeles a una industria mucho más internacional. Y en esta década lo que estamos teniendo es la digitalización de la educación. Lo que fue la cultura antes, hoy es la digitalización en materia educativa. En este contexto, de alguna forma, es claro que empieza a plantearse necesidad de política pública. Lo que de alguna forma arrancó sin política, sin regulación, autónomamente por parte de equipos e instituciones, cuando empieza a tener pantalones más grandes, cuando empieza a salir a la calle, empieza a requerirse política pública y de alguna forma es parte de la agenda de por qué hoy estamos en el Congreso en esta discusión. De alguna forma, como decía, ahí hay un proyecto que se me pidió. Había en la década 2007 casi 9 proyectos parlamentarios sobre educación sobre educación universitaria, y ninguno estaba incluyendo la realidad de la educación a distancia. Y con ese fin la Asamblea dijo, bueno, más allá de la Asamblea tener un proyecto de ley para incorporar en la diversidad de proyectos de parlamentarios, pongamos también un proyecto para empezar a que piensen otros que la realidad de la educación a distancia, que la realidad de la educación virtual, que esto que es la educación digital, póngase necesariamente en la mesa de la reflexión y la política pública. En este contexto, de alguna forma, quiero referir que ya el país tiene un significativo nivel de regulación. La Asamblea Nacional de Rectores regula parte de las certificaciones y algunos estándares mínimos. La CONAFU regula parte de las instituciones, de la creación de instituciones, más allá que hoy me decía el presidente, el rector de la Universidad Fidel Ramírez, que hoy hay una situación en la cual la CONAFU no puede crear nuevas instituciones. Y obviamente el CONEAU, que es un avance constitucional, un avance político y legislativo en los últimos años, ha incorporado el tema de los estándares mínimos. Pero ¿qué pasa con la educación a distancia? Estamos viendo los viejos paradigmas presenciales y no estamos viendo lo que aparece. Lo nuevo siempre es mucho más difícil de regular, porque no hay experiencia, porque no hay práctica, porque no hay competencia. Y de alguna forma esto nuevo es el camino para que miles de ciudadanos puedan acceder a la educación a nivel mundial. No sería posible acceder a la cultura si hoy no hubiera industrias culturales. ¿Cómo se accede a la música? En 1800 se decía que tocaba la orquesta, decía el rey, que toque de nuevo la orquesta porque yo me dormí. Hoy ponemos el cassette y accedemos a la cultura por la radio y la televisión. No hay forma de acceder a los servicios masivos si no es con las tecnologías. La tecnología es lo que nos ha permitido inclusive superar muchos niveles de pobreza que había en nuestras sociedades hace muchos años. En este contexto, de alguna forma,
es necesario hacer una reflexión sobre cuál es el escenario de la educación a distancia en el Perú. Lo primero es que no se sabe cuántos son, dónde son, quiénes estudian, qué modelos educativos. La información es carente. Sin información no hay política. Sin información la gente pierde escenarios de decisiones de vida. Y la ausencia de información es una desigualdad enorme porque genera simetrías de información en términos que la gente no sabe el valor de un programa, la calidad de un programa o quién ofrece un programa o cualquier otro elemento del carácter educativo. El capital humano requiere información y las sociedades modernas, los americanos, no pueden saber absolutamente todo. ¿Qué produce, quién no produce? Probablemente hay veces puede haber exceso informacional. Y hoy Internet es el exceso de la información necesaria de procesar. Hoy suponemos que podemos tener una matrícula en Perú de entre el 10 y el 15% variando de las formas semipresenciales a virtuales. Pero suponemos, porque la estadística no nos permite indicar, e inclusive la estadística presencial muchas veces da carencia. Tenemos múltiples instituciones oferentes y este es cada vez más un escenario positivo que está permitiendo cada vez más la masificación de la educación superior. La semana pasada salía un estudio aquí en el Perú que habían hecho para la CUNEAO que mostraba que mientras la cobertura en América Latina es 37.1, la de Perú es 36.8, casi la misma. Los estados deben regular la alta calidad, deben regular el mínimo. Y sin la existencia de regulación de ese mínimo, tampoco va a crecer la educación a distancia. Porque aunque digamos que la educación a distancia es 7, 8 o 10% aquí en Perú, no está creciendo porque hay incertidumbre por la gente, porque hay duda de si efectivamente sacrifica 5 años y si ese certificado le va a dar el mismo camino. Ya no es duda solo de la calidad. Hace 10 años decíamos la calidad era mejor presencial y había unos hombres que creían que la calidad era la presencialidad. Eso no es así. Hoy más aún, la mejor calidad se demuestra que es en la educación a distancia. Hace poco tenía un anestesista doctorado que verificó un grupo que estudió estadística matemática presencialmente, en pizarrón, y otro grupo que lo hizo con software de autoaplicación y de enseñanza. Los resultados en grandes números fueron mejores los que tuvieron enseñanza con software. Toda enseñanza es mucho mejor que un profesor que tiene poco conocimiento, que tiene limitación, que de alguna forma ante la diversidad y la capacidad de poder construir curricularmente un programa sólido. Pero aunque la calidad hoy es mucho mejor en muchos programas de enseñanza, la duda persiste. La inseguridad y el desconocimiento persisten. ¿Cómo contribuir a anular esa duda en la sociedad para que realmente se pueda desarrollar la educación a distancia? Y yo digo, de alguna forma es claro que la necesidad de regular. Hoy, ¿cuántas miles de ofertas internacionales recibimos en nuestras computadoras de cursos de educación a distancia? ¿Alguien sabe la calidad? ¿La certificación? Bueno, la regulación de la educación a distancia es la necesidad ante temas de ofertas transfronterizas. Y no lo digo yo, lo vamos a ver, es una de las recomendaciones de la UNESCO y la OECD en lo que es las propuestas de política para la educación transfronteriza. Hay que aprovechar las tecnologías. Es más difícil en el aula. Sin tecnología, sin competencias informáticas, sin competencias informacionales, no es posible adquirir las competencias necesarias. Hoy en la UNAM, la mejor universidad de América Latina, obligatoriamente un estudiante presencial tiene que hacer un curso a distancia. Hoy las mejores universidades, cuando entran al aula ya no hay un profesor, hay laboratorios y computadoras e informática. Un programa de mayor calidad es cuanto mayor nivel de informatización y diversidad de materiales de aprendizaje. Eso es un elemento necesario. Y no aprovechar las tecnologías es quedarnos en África. América Latina no es África. No porque produzcamos carne, vacas, plomo, cobre, petróleo, no, por nuestra formación y capital humano. Hoy el mundo está entrando en un camino digital enorme. No hay campo profesional y ejercicio laboral que no utilice las nuevas tecnologías. No hay posibilidad de trabajar sin las nuevas tecnologías.
y obviamente la incorporación de las tecnologías es fundamental en esta modalidad. Hay que promover calidad para aumentar la cobertura. Hay que promover seguridad para que empresarios y usuarios y educadores y estudiantes puedan sentirse cómodos y seguros cuando estudian la educación a distancia. Aquí darles seguridades a los ciudadanos, seguridades cuando estamos construyendo capital humano. La educación es la pertinencia, la educación es la garantía de la posibilidad de que uno compita en igualdad de condiciones, porque si no hay igualdad de condiciones, de un mínimo, obviamente lo que hay es que la educación no promueve la igualdad de oportunidades. Y el objeto de la educación en sociedades como la nuestra es construir la igualdad de oportunidades para nuestros caminos de vida. En este escenario hay que legitimar la certificación. Cuando uno sabe qué es el capital humano de una persona que estudió, lo que uno sabe es lo que el certificado le dice, lo que el título dice, es la teoría de la certificación. Y se necesita que las certificaciones sean legitimadas. Y eso implica necesariamente una información. Hay que permitir con esto un mayor acceso a la educación superior. ¿Cuántas miles de personas se mueven en las ciudades, están en las cárceles, privadas de la libertad, metidas en hospitales, en pueblos lejanos, que no pueden estudiar? ¿Cuántas madres trabajan 8 horas y después tienen que cuidar a los hijos y solo podrían en su casa? No hay forma de democratizar la sociedad si no se construye un acceso a la educación virtual. No hay forma de masificar la construcción de capital humano, que es el único capital que pueden las sociedades construir. Los que no tienen capital dinero, los que no tienen capital de renta, los que no son ricos, ¿cómo construyen sus caminos de vida? Bueno, si no es la droga, la violencia, el terrorismo, el narco, la migración, la única que queda sólida y firme es la educación y la construcción de capital humano. Y por eso la educación virtual es absolutamente imprescindible. Y también para facilitar la deserción y el abandono. ¿Ustedes saben cuánta gente abandona las universidades en América Latina? Casi el 50%. Casi el 50% de la gente que entra no termina, porque le cambia la vida, porque no tiene recursos, porque emigra. Esa es la gente que debería poder continuar en educación a distancia. Cambio de ciudad, cambio de país, ya no puedo con los papeles que me los acredita nadie. La posibilidad de la articulación entre una educación presencial y una educación virtual es absolutamente imprescindible y eso implica reconocimiento de créditos, eso implica posibilidades de utilizar. Es una masa de ciudadanos, de capital humano que estamos perdiendo la posibilidad de formar. Y sin duda, aquí hay también oportunidades laborales, tutores, profesores virtuales, un nuevo mundo de trabajo que realmente requiere la sociedad. Y la OECD y la UNESCO hicieron en aquella época, yo estaba en la UNESCO, un conjunto de sugerencias y de propuestas para la regulación de la educación transfronteriza. Como el mundo tiene 150.000 profesiones, títulos, certificaciones. Perú, ¿cuántos títulos y ofertas tiene? 10.000. ¿Llega tanto? 15, 20, 30 tiene Brasil. Mucho menos de lo que necesita la división del trabajo, la tecnología. No hay forma de formarse que no sea con la educación transfronteriza. Y eso requiere que el papel esté valorado, que se pueda reconocer e inscribirse en la asamblea, que los mercados laborales lo reconozcan. De alguna forma es el acceso a la educación que estamos planteando. La UNESCO plantea conjuntamente con la OECD el tema de los riesgos de estudiantes víctimas de información engañosa y de proveedores inescrupulosos y deshonestos. ¿Cuántas instituciones están ofreciendo en educación a nivel distancia a nivel mundial? Y si yo vengo con un título americano y pongo, ¿no quedará peor? La posibilidad y los productores locales y las ofertas locales perderán ante esta internacional. También organismos poco fiables de garantía de la calidad. Los estándares de calidad, ¿quién los hace? ¿Quién lo verifica? ¿Qué saben? La duda siempre nos carcome y es parte del escenario de la vida. Y también la formación de mala calidad. Aquí hay 2 criterios generales para la regulación en la educación a distancia. No solo de la educación a distancia, en general hoy de la educación. Los estándares mínimos. La sociedad debe regular el estándar mínimo, no la alta calidad. Ese mínimo varía.
pero en todos los edificios es 2,20 metros la altura. En toda la producción de determinados componentes de comida es tanto porcentaje de tal cosa. El mínimo es preciso, no es subjetivo, es claro y es obligatorio. De ahí para adelante es libre los ciudadanos de hacerlo. Una forma de regular son un registro de programa que diga cuál es el mínimo. Los profesores tienen 70% grado correspondiente a la formación, ¿sí o no? Punto. ¿Lo tiene o no lo tiene? Porque que yo entre a una clase de doctorado y entre a un curso de doctorado y el que es profesor sea un bachiller, eso significa que el que está pagando sentado ahí pierde tiempo. Y ese tiempo en educación nadie lo devuelve. Vida, formación de mala calidad es vida perdida. Ese es un esquema de sistema de regulación, un registro mínimo de programas que de alguna forma con criterios que se establezca de cuál es lo mínimo. El segundo gran criterio es los exámenes. Yo siempre hace una frase de Deng Xiaoping, el gran timonel de la China moderna, que decía, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. No importa si la educación es presencial o a distancia, pública o privada, nacional o internacional, lo importante es que cumpla el mínimo de la competencia. Sepa cazar el gato. Eso implica exámenes. Los exámenes de abogados en Estados Unidos o en Brasil, los exámenes para ingresar a medicina en los posgrados en México, en Chile, o bueno, en México tenemos exámenes de Ceneval, en Colombia acaban de poner hace pocos años los exámenes de Estado, y Ecuador, aquí también en la frontera, puso en la última ley de educación superior derivada de la Constitución que estableció Correa en el 2009, los exámenes al terminar. Esa es la segunda. Usted no importa lo que estudió, usted va a dar el examen. En Brasil es el ENADE, todo estudiante que estudia termina con un examen. Lo pierde, lo dará de nuevo. No estudió suficiente, estudiará. Es su decisión. De alguna forma son dos mecanismos, que es los colegios profesionales, las sociedades, los organismos que fijan un examen en igualdad de condiciones para todos o un sistema de regulación. Aquí el problema es que ya no estamos pensando en el proceso de enseñanza, sino en el aprendizaje final. Cuando yo mido si aquí estamos en 2,20 metros de altura o si yo soy doctor o no soy doctor, estamos midiendo la enseñanza y eso no significa que ustedes estén aprendiendo. La enseñanza no es lo mismo que el aprendizaje. El aprendizaje es lo que realmente ustedes absorbieron, construyeron, lo que absorbieron en función de su proceso de intereses y de placeres en el conocimiento. La segunda mide el aprendizaje. La otra mide los papeles. En este camino, de alguna forma, el registro es una de las tendencias significativas. Correcto, eje de las recomendaciones OSD UNESCO. Yo no sé si será la mejor. No sé si no serán complementarias. Muchos países las hacen complementarias. De alguna forma, el registro es estándares mínimos. ¿Qué es el mínimo? Es subjetivo, es cambiante. El mínimo era en el siglo XIV el derecho de pernada y en el XVI eran los esclavos negros y en el XVII los indígenas dejaron de ser explotados y asesinados. El mínimo cambia históricamente. Las mujeres no trabajaban en el siglo XIX, ahora trabajan. ¿Cuál es el mínimo de la sociedad? Cambia, varía, la vamos evolucionando, pero siempre existe un mínimo de ética, de valores y de principios. En este escenario es una autorización previa. Usted cumple el mínimo, autorizado. No está sujeto a un burócrata que evalúa, que dice yo sí creo, no creo, o dame tal cosa por abajo de la mesa para aprobar. No, no. ¿Cumple o no cumple? ¿El baño tiene 2,20 metros de altura y la puerta 1,80 o no la tiene? Punto. No hay sujeto a que efectivamente los estándares de bromatología, de sanitaria, de incendios, de bomberos, de aeropuertos, son mínimos. ¿O es que la educación no tiene mínimo y los ciudadanos aquí no tenemos el respeto de la minimidad? Es carácter obligatorio. Y este marco legal se lo asigna la Asamblea Nacional de Rectores, que de alguna forma hace un nivel, no de un mínimo burocrático establecido por una instancia superior, sino colectivo, porque el mínimo lo fija la comunidad
La comunidad peruana, la sociedad peruana, el mundo académico y gubernamental y político e institucional peruano decidirá cuáles son los mínimos. Este escenario, yo incorporo aquí algunas sugerencias de consideraciones de lo que debe tener algunos de estos mínimos, las pasantías. Ya no es el riesgo que hay que una educación a distancia solo transfiere información. Y aquí el problema no es transferir información, aquí es transferir y formar competencias. Aquí no importa saber qué día salió Colón y a qué hora del puerto de Palo y con cuánta gente y en qué barquito. No, no. Aquí lo que importa es, ¿sabe manejar la carabela o no la sabe? Chao, llame una verificación. La competencia, sin duda que incluye el conocimiento, pero incluye habilidades y destrezas y permite efectivamente saber y tener una capacidad de hacer. Porque solo hay productividad, solo hay salario si hay saber hacer. No saber, sino saber hacer, y que es los temas actuales. Para mí, de alguna forma, el tema es de las pasantías debe estar establecido. Pero eso no solo para la educación virtual o a distancia. Toda educación debe tener práctica. O alguien se iría a un quirófano con un médico que no tuvo 2 años sentado en el hospital dando vueltas y las noches trabajando. ¿Alguien se animaría? Pues claro que no. Y no solo en eso, todo trabajo, toda formación profesional, toda carrera, que es al final un ejercicio profesional en un mercado laboral, implica que estas personas deben tener claramente unas competencias y todos deben tener elementos prácticos. Correcto, las pasantías obviamente en marcos, encuadradas, coevaluadas, pero de alguna forma ese escenario. Voy a hacer muy rápidamente, porque los tiempos son siempre escasos, un esquema del índice de este anteproyecto. Yo no concibo que este sea el formato de una gran ley con 60, 70 artículos fue un sueño para poner el debate en la discusión. Hoy yo creo que lo que se necesita es una ley muy sintética y flexible de apenas unos artículos y una reglamentación detallada que permita actualizaciones. Porque en esta materia la ley es un congelamiento. Es difícil de cambiar las leyes y la educación a distancia es muy cambiante. Hoy estamos apenas en los inicios de la supercarretera de la información, de la autopista. O sea, en pocos años van a desaparecer los exámenes presenciales y va a haber exámenes de múltiple choice. En pocos años ya casi están desapareciendo el formato único de PowerPoint y se trabaja con mapas conceptuales. Ya hoy, y es absolutamente increíble, la Universidad de Massachusetts, la segunda mejor universidad del mundo, puso un curso 100% virtual, 100% gratuito, 100% automatizado sin tutores, con exámenes de múltiple choice y con certificación del MIT. Obviamente, no va a hacer todo, porque si no la universidad va a desaparecer económicamente. Pero muestra la posibilidad de la tecnología. Yo mismo me recuerdo haber hecho en un organismo internacional un curso de temas militares, todo informático hace 10 años, que hasta daba el certificado, la computadora uno imprimía, que de alguna forma correspondía si uno aprobaba todo el nivel de preguntas y respuestas. Pero sin duda, el empleo es fundamental, el empleo educativo y la formación educativa. Lo que yo simplemente digo es, no sabemos lo que es el futuro. Es la incertidumbre, es el caos y es obviamente el cambio de elementos tecnológicos. Yo creo que tenemos que definir características muy amplias de la educación a distancia. No es una discusión de que si es presencial o si es esto. No, es toda la educación que admita los modelos no presenciales. Yo le llamo la educación digital. Es un registro obligatorio de programas. Porque hoy, de alguna forma, los sistemas de registro permiten ver cuál es la oferta, cuál es la producción, saber, conocer, definir los estándares mínimos, que es tanto del licenciamiento como la acreditación. Hace pocos días yo refería un estándar que vi de la CONIAO, de la agencia de acreditación que habían hecho, que decía publicaciones indexadas en revistas internacionales hechos por estudiantes en el grado. Y yo dije, esto es retrasado mental el que escribió esto. O sea,
ni los profesores publican en revistas indexadas internacionales, va a publicar un estudiante de grado y ser eso el índice de la calidad. ¿Qué significa? Lo que significa es que cuando las cosas lo tienen los burócratas, lo más riesgoso es las cosas que ellos hacen. O sea que, de alguna forma, la sociedad es también leyes para prevenir los riesgos de las acciones de las burocracias, que son unos animalitos. Yo fui burócrata 10 años y director del Sistema Nacional de Biblioteca de mi país y el presidente del Consejo de la Cultura, y sé los riesgos que son, y hasta del canal de televisión, los riesgos de que uno, sentado en el escritorio con la firma y la chequera, termina haciendo cualquier cosa, decidiendo los destinos de los demás por las ideas que uno cree. Por lo tanto, una regulación es también limitar al ciudadano, ¿no? Tanto al ciudadano empresa, al ciudadano trabajador, como sin duda al ciudadano funcionario público. Y yo creo que hay que también facultar a los colegios profesionales o algún organismo a que tome los exámenes. Perú firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Son 13 países ya de América Latina que lo firmaron. Y ese tratado dice, porque lo dicen todos, que para que haya movilidad profesional, para que alguno de ustedes con un título vaya a trabajar en Estados Unidos, o peor aún, para que alguno de ustedes vaya a trabajar aquí a una empresa americana que tenga un juicio en Estados Unidos, tiene que haber un acuerdo de mutuo reconocimiento de los colegios profesionales para que ese certificado pueda tener validez, más allá de la visa. Y el acuerdo de mutuo reconocimiento expresamente dice que tiene que haber un licenciamiento, la barra, una competencia. Dice que tiene que haber ética, y la ética no es un código declaratorio, seguros de vida, seguros de accidentes, seguros. Y dice que tienen que recertificarse. Aquí ya lo están haciendo algunos colegios, obstetricia, enfermería, ya están en proceso de recertificación. Estos elementos de cualquier marco normativo tienen que tomar en consideración no solo una distancia, un tema tecnológico, la educación, sino los marcos donde ya está metido el país en esta materia. Y yo creo también necesariamente que hay que incorporar en el marco de la CONAFU la tipología de instituciones 100% virtuales o semipresenciales o lo que fuera. Yo entré a 4 estudiantes nuestros y los inscribimos en una universidad a distancia, aquí en la Universidad de las Peruanas. Unos magíster nuestros que quería formarlos en doctorados en administración. Hablé con Rosabel y empezamos el tema. A los 10 días descubrí que para que ellos pudieran estudiar a distancia tenían que traer el título presencial, ya no el certificado a través de Cancillería, Embajada, la postilla La Haya, lo que es la ley. No, tenían que traer el título presencial. Entonces, claro, un contador me dice, mire Rama, yo no voy a mandar por DHL el título a Perú, a la Asamblea de Rectores, que es lo que me hace la vida y que además nunca me van a dar otro más si efectivamente yo no lo tengo. ¿Qué significa? Que hay muchas limitaciones en lo institucional que limitan la posibilidad de ofertar un servicio y también un servicio internacional. ¿Cuántos estudiantes tiene la Universidad de Loja, que desde una pequeñísima ciudad de Ecuador oferta educación a distancia fuera del país? ¿Cuántos miles de estudiantes tiene la UOC de Cataluña, en España, que oferta virtualmente fuera? Miles. ¿Quiere Perú perder los negocios mundiales que podría conseguir? ¿Quiere Perú perder la posibilidad de recursos para mejor desarrollar sus ofertas educativas? Perú, Chile, España o quien sea. En este mundo, las ventanas de oportunidades no se pueden perder. No se pueden perder porque es mejor para la sociedad y eso necesariamente implica crear la posibilidad de instituciones a distancia. De alguna forma, la ley es obviamente la definición, una modalidad de definición muy amplia de la educación que permita incorporar de alguna forma las características generales de los cursos, correcto, que es multiplicidad de opciones educativas, correcto, que no será obligatoria la frecuencia, pero dependiendo del modelo, pero que de alguna forma todavía muchas veces hay que hacer los exámenes presenciales o al menos garantizar la posibilidad de verificar que esa persona está haciendo el trabajo. Correcto, que obviamente el proceso educativo necesita un currículum, necesita un conjunto de cosas mínimas, que de alguna forma hay allí un conjunto de
orientaciones que hemos ido poniendo. El material está en la Asamblea de Rectores. Le vamos a pedir a los amigos de Alas Peruanas que la puedan distribuir, que de alguna forma fue lo que vimos en el año 2007. Hoy yo creo que de alguna forma las dificultades de regulación implican también, sin duda, tener un esquema mucho más flexible. ¿Correcto? Hay un conjunto de elementos de interés nacional. O sea, la educación virtual no es un tema de los educadores, no es un tema de los ciudadanos, no es un tema de las instituciones, es un tema político nacional. Y por eso a mí me da una enorme satisfacción que sea y que de alguna forma entre Virtual Educa y Alas Peruanas se haya organizado aquí en el Parlamento, que de alguna forma es la caja de resonancia de los temas nacionales, de las preocupaciones y de lo que deben ser los desafíos de la política pública. ¿Correcto? Los requisitos, sin duda, hay que establecer y que es muy claro lo que de alguna forma es el registro nacional. Pero que quiero que quede claro el concepto. Aquí hay dos conceptos distintos, que es, ¿el registro es un checklist o el registro es una evaluación por un funcionario? El registro no debe ser nunca una evaluación por un funcionario. Que diga, a ver si este programa de matemática tiene números complejos o no tiene complejos. No, eso no tiene nada que ver. El checklist es, ¿la institución trajo el programa de la carrera? ¿Sí o no? ¡Pum! La institución tiene, los programas tienen bibliografía, ¡pac! La institución tiene plataforma virtual, ¿sí o no? Es el checklist correspondiente de alguna forma a las ofertas. Todos los programas deben tener una validez. Toda la vida tiene validez. Vivimos en un mundo en el cual los títulos universitarios duran para el resto de la vida. Eso es una locura. Yo no se lo recomiendo a nadie operarse con un cirujano que la última vez que estudió fue en 1950. Porque efectivamente el nivel de conocimiento es tan enorme lo que se está expandiendo que no es posible ejercer competitivamente y con calidad y eficiencia si no ha habido una actualización. Esto es muy complejo para América Latina, que tenemos una tradición napoleónica, por lo cual el título dura hasta el resto de la vida. Pero los países por los cuales estamos compitiendo en esta futura sociedad del conocimiento obligan a que uno tenga que actualizar. ¿Qué significa actualizar? Bueno, significa que usted tomó algún curso, 90 horas de curso de algo en los últimos 5 años. Usted escribió un artículo, usted trabajó, usted hizo algo. Y cada cosa tiene un punto. Como es hoy la recertificación de competencias que hacen los colegios profesionales. Hay un mínimo. De alguna forma, lo que se plantea es que el programa, no las personas, también les pasa lo mismo que aquí la CONIAU con las acreditaciones. Tienen un plazo, ¿correcto? Todos los programas tienen un plazo de la necesaria actualización, sobre todo de las bibliografías. De alguna forma, ahí hay un tema de discusión de los requisitos como estándares mínimos, ¿correcto? Y que básicamente yo considero que son de infraestructura, del modelo educativo, de los recursos instruccionales, hay del conjunto de cosas mínimas que tienen también los cursos presenciales. Este registro, mi criterio, debe ser público. Toda institución debe poner registrada en la ANR con tal y tal número efectivamente y que solo se permitirá el registro de los títulos de aquellos que hayan tenido un registro del programa, como es obvio en estos casos. ¿Correcto? También hay un tema de las sedes. En Brasil hicieron una locura, que es que todas las sedes tienen el mismo requisito. No, una sede que tiene 300 posibles estudiantes no es lo mismo que una que va a tener 20 o una que va a tener 10.000. Y por lo tanto debe ser absolutamente claro y escalable las diferencias respecto a los servicios mínimos que se debe cumplir. Es un poco algunos elementos, esto es medio larguero porque es de carácter reglamentario que siempre es más aburrido. De alguna forma, todos los tutores tienen que tener competencias en la materia, así como también los estudiantes tienen que tener un pequeño curso breve que les permita comprender lo que es la dinámica del autoaprendizaje y las plataformas digitales. ¿Correcto? Obviamente, los recursos digitales. Pensemos que la educación a distancia finalmente es que ustedes
o que cada uno que esté haga su proceso de autoaprendizaje. Entonces, la cantidad de recursos, la diversidad de recursos, filmación, grabaciones, PowerPoint, etcétera, etcétera, es parte de la base necesaria de esta materia. ¿Correcto? Hay ahí también una necesidad de creditizar. ¿Por qué? Para permitir el pasaje de la educación presencial o a distancia. Hay veces los estudiantes cambian permanentemente y muchas veces inclusive cursos de educación presencial hay que ponerlos en forma semipresencial, que vayan adquiriendo cada uno de nosotros las competencias informacionales en forma flexible por cada estudiante. ¿Correcto? Las prácticas profesionales, como referí, que yo creo que tienen que ser obligatorios, ¿correcto? Y ahí yo considero que, de alguna forma, las prácticas tienen que tener un mínimo 10% de la carga académica. Eso significa que en una universidad, un grado, que son 2.700 horas, 270 horas, que es meramente 2 meses, 4 horas diarias, un estudiante. En el formato presencial, en el formato a distancia, habrá que analizarlo en su materia. La es, para mí, subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que Perú está entrando en un camino riesgoso y yo creo que equivocado. Están poniendo obligatoria la acreditación de alta calidad en medicina, en educación y ahora también en derecho. Lo que es obligatorio no es la acreditación de alta calidad. Lo que es obligatorio es el mínimo. Es como en algunos países dicen, no, todas las universidades tienen que ser como Harvard. Bueno, primero que es mentira, y segundo que es absolutamente imposible, y tercero que los mercados laborales y las competencias necesarias de las personas son totalmente distintas. Usted no va a estudiar un PhD para dar clases en la guardería, en preescolar. O sea, hay diversidad de nivel. Lo que es obligatorio es el mínimo, pero la alta calidad es absolutamente subjetiva de cada institución. Usted quiere posicionarse en ser un restaurante de altísima calidad, de 5 estrellas, no 5 tenedores, que no voy nunca a lo de 5. Efectivamente, en ese caso, usted lo hace, cobra más caro y es su decisión. Usted puede tenerlo de 4, de 3 o de 2. Lo que usted necesita es que, como mínimo, es una chifa regulada de un tenedor de 2 patitas. Creer que se puede establecer la máxima calidad y las 5 estrellas, lo más riesgoso es cuando nos venden espejitos, porque tenemos 500 años que empezamos con los espejitos. Cuando usted le dice que todo es de alta calidad, garantícese que le está mintiendo, porque unos no llegarán, porque implicará que algunas instituciones van a morir y por lo tanto no están estableciendo lo que es la realidad. La realidad es el mínimo, ¿correcto? Usted puede salir a la calle como sea, siempre que tenga pantalones o pollera. De alguna forma, aquí hay un tema de calidad y de reflexión necesario, que es cuáles son los estándares de la calidad. La infraestructura, obviamente, es también un elemento imprescindible, que es la necesidad de tener plataformas informáticas, ¿correcto? No antes del proceso educativo, no después del proceso educativo, no después de la inscripción, sino antes, ¿correcto? Los estudiantes tienen que tener infraestructura, obviamente, tampoco las bibliotecas tienen que ser presenciales, como muchas veces se pone, sino también a distancia en algunas cosas. Las sedes, como refería algunos elementos, el proceso de educación, de alguna forma, implica que muchos trabajos sí deben ser, las defensas de tesis, ese tipo de cosas, deben ser presenciales, mientras no se pueda garantizar que a través de videoconferencias se puedan defender, ¿correcto? O sea que en eso hay que hacerlo suficiente preciso. Yo creo que al final toda ley es un basamento ético. ¿Quién es el sujeto de la educación? ¿Para quién está focalizada la enseñanza? Para los estudiantes. La enseñanza no es para los profesores y las instituciones. Y por lo tanto, preservar los derechos estudiantiles es un elemento básico de todo marco normativo, ¿correcto? Ahí hay deberes y derechos de los estudiantes que de alguna forma son necesarios.
Hoy pasa en muchas universidades y muchos países el ombudsman estudiantil. No es el sindicato de estudiantes de gremios de partido. No, un buen marco de derechos claro para los estudiantes y un ombudsman que proteja sus derechos estudiantiles. O sea, las formas tradicionales de la defensa de los derechos estudiantiles, que yo mismo las practiqué muchos años, es la piedra, la molotov, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los derechos estudiantiles no deben protegerse a través de esos mecanismos. Deben protegerse, obviamente, a través de formas que hagan una garantía específicamente a los estudiantes. Bueno, esta es mi visión un poco de lo que de alguna forma requiere concebir un marco normativo de la educación, que más que haya un marco normativo de la educación a distancia es un marco que permita la promoción y el incentivo. O sea, la ley es vista siempre desde dos lados, desde la imagen de policías, desde la imagen de el control, desde la imagen de la limitación de la libertad individual. Y en parte hay elementos de verdad. Pero la ley debe verse como es. En Uruguay, en 1915, tuvimos un gobierno muy largo que concebía la justicia como el escudo de los débiles. De alguna forma, la democracia es los sistemas de convivencia y de marcos normativos que preservan los derechos de los ciudadanos. De alguna forma, la ley debe ser vista como el incentivo de la promoción de la educación, como el sentido que beneficie a los ciudadanos, que beneficie el acceso. Pero muchas veces, sin ley, finalmente los derechos y las protecciones no se realizan y también finalmente, muchas veces, sin ley, también termina afectando a las propias instituciones. Yo creo que hoy tenemos una enorme oferta de educación a distancia en el Perú, que de alguna forma queda como confusa, porque en ningún lugar dice ni ninguna certificación, y esas cosas yo creo que tarde o temprano deterioran, y no permiten las expansiones posibles. Hoy está claro las potencialidades de la educación, los enormes desafíos. Aquí podríamos tener no 8 o 10% de educación a distancia, sino 40, 50%. No apenas unos 60, 70, 80 mil estudiantes, sino 300, 400 o 600 mil. Pensemos que la primera universidad del mundo en tamaño es una universidad virtual y a distancia. Tiene 3.3 millones de estudiantes. Es la Universidad Indira Gandhi. Y todas las universidades a distancia en los países en los cuales hay marco normativo son enormes instituciones, porque generan escalas. La escala de lo presencial es mucho más limitada. Los modelos de educación virtual tienen escalas, curvas que permiten abaratamiento de los costos por estudiante a medida que se masifica la cantidad de la matrícula. Y eso es un elemento que coadyuva enormemente al aumento de la cobertura. En esta materia, obviamente, hay como siempre discusiones y debates. La ley de educación universitaria tuvieron 9 leyes la vez pasada y finalmente no se vio. Yo creo que sin duda toda ley es muchas veces restrictiva. El tema es cómo construir un equilibrio que es el equilibrio del tiempo actual, libertad y regulación, autonomía y Estado, independencia y derechos colectivos. De alguna forma es parte de un equilibrio, cada país lo deberá construir y de alguna forma, sin lugar a duda, finalmente lo fundamental es el derecho de los ciudadanos. Correcto, el derecho al acceso a la educación, el derecho a la oferta educativa, el derecho a la educación. Pero muchas veces necesita política pública para facilitar y promover este derecho a la gente, acceder a más educación y a más masificación. Muchas gracias por la atención y es un gran placer estar aquí hoy. 12 o el 14, la educación a distancia permanentemente desde la década del 2000 está creciendo a tasas de 20% anual. Esto significa que en el año 2000 había 160.000 estudiantes universitarios en el sector de la educación a distancia y hoy estamos teniendo casi 1.5 millones de estudiantes, el 8% de la matrícula, y va a seguir creciendo. Hace varios años, inclusive un rector de una universidad semipresencial bastante grande de República Dominicana me decía, ¿hasta cuánto va a crecer?
¿Dónde está el límite? Y todo parecería saber, y todo parecería mostrar que los límites son bastante difíciles de definir porque estamos en una sociedad digital. Me resulta muy interesante el propio título del evento. En la década del 90 yo escribí un libro que llamaba El capital cultural en la era de la globalización digital, porque la cultura en la década del 90 se globalizó y pasamos de los canales nacionales a los cables internacionales, pasamos de los diarios y los papeles a una industria mucho más internacional. Y en esta década lo que estamos teniendo es la digitalización de la educación. Lo que fue la cultura antes, hoy es la digitalización en materia educativa. En este contexto, de alguna forma, es claro que empieza a plantearse necesidad de política pública. Lo que de alguna forma arrancó sin política, sin regulación, autónomamente por parte de equipos e instituciones, cuando empieza a tener pantalones más grandes, cuando empieza a salir a la calle, empieza a requerirse política pública y de alguna forma es parte de la agenda de por qué hoy estamos en el Congreso en esta discusión. De alguna forma, como decía, ahí hay un proyecto que se me pidió. Había en la década 2007 casi 9 proyectos parlamentarios sobre educación sobre educación universitaria y ninguno estaba incluyendo la realidad de la educación a distancia. Y como presidente de la Asamblea de Rectores, el doctor Iván Rodríguez, hacer un proyecto de ley, un proyecto de regulación de la educación a distancia aquí para el Perú, y que de alguna forma fue la idea de una reflexión de lo que debería ser políticas y propuestas. Vamos a avanzar a lo que es hoy el escenario de la educación. Está claro que estamos en un proceso de crecimiento abismal y de alguna forma este paradigma nuevo educativo, esta forma de estructuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje que creciendo desde los 70 a partir de unas pocas universidades a distancias públicas como fue en Colombia la UNAD, en Venezuela la UNA, la UNED en Costa Rica. En los 90 empezó un proceso de expansión con la presencia de universidades privadas, de universidades del interior de los países. En muchos países, universidades pequeñas no tenían forma de ofrecer educación si no era a distancia por las escalas tan pequeñas, como es aquí ULADECH, como es Loja en Ecuador, como es la Universidad de Bucaramanga en Colombia, y así en todos los países estamos teniendo. En los 2000, en esta década que hemos terminado, la expansión ha sido realmente monstruosa, podríamos decir, si esta palabra corresponde. Hemos pasado de modelos semipresenciales a modelos 100% virtuales. Aquí tenemos universidades como el TEC de Monterrey, que desde hace muchos años ofrece 100% virtual. Tenemos universidades en México de los estados, del estado de Tamaulipas, del estado de Chihuahua, del estado de Guanajuato, que ofrecen universidad 100% virtual. Eso que parecía una herejía hace algunos años, hoy la estamos viendo en la región, siendo parte de la conquista para la formación de capital humano, para que más personas puedan acceder a la flexibilidad que requiere la educación. Tenemos una dimensión educativa a tasas de hasta el 20% anual. Pensemos que el grado crece al 7 u 8, que los posgrados crecen al... Desde la República Oriental del Uruguay, llega para confiar enseguida ante ustedes, damas y caballeros, el doctor Claudio Rama, director del Observatorio de Educación Virtual de América Latina y el Caribe, con su tema Normatividad de la Educación a Distancia en América Latina, Viabilidad de Desarrollo en el Perú. El doctor Rama Vitali es investigador, profesor y consultor en temas de educación superior, economista por la Universidad Católica de Valparaíso, con posgrado en Derecho de Autor, posgrado en Propiedad Industrial por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Marketing por la Universidad Católica del Uruguay, especialista en Telemática e Informática para la Educación a Distancia, magíster en Gerencia de la Educación, doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Derecho con estudios postdoctorales, certificado de estallo de postdoctorado del Brasil. Sus idiomas de trabajo son el castellano, el inglés, el francés, portugués. A nivel académico, ha sido investigador y profesor universitario por varios años en Venezuela, Argentina y Uruguay. Ha realizado visitas académicas en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Autónoma de México y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha dictado múltiples cursos, conferencias en 145 instituciones académicas en 30 países,
profesor regular del doctorado en educación en Uruguay. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa, investigador categorizado en el Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, Directoratorio de la Educación Virtual en América Latina. A nivel de gestión, por concurso internacional, ha sido director de diversas instituciones, tiene 17 libros propios, 6 libros como coeditor y ensayos o artículos publicados en 50 libros. Por todo esto y mucho más, es una gran satisfacción, damas y caballeros, presentar aquí en el Foro Virtual Educa para el tema ya anunciado al doctor Claudio Rama Vitale. Muy buenas tardes a todos. Es un inmenso placer y además me hace recordar, hace 10 años, yo era director internacional de la UNESCO para Educación Superior en América Latina y conjuntamente con quien era presidente de la Asamblea de Rectores, el ingeniero Francisco Paco Delgado de la Flor, hicimos un evento en la Asamblea Nacional de Rectores y el Congreso Nacional sobre la legislación de la educación superior. O sea que 10 años después, querido amigo Francisco, estemos hoy reflexionando sobre la educación a distancia, sobre la normativa y los problemas normativos. Aquel evento inclusive derivó en un estudio que habíamos financiado por la UNESCO en aquella ocasión, que fue la normativa de la educación en general universitaria en el Perú. Bueno, me agradezco mucho la convocatoria de la Universidad de las Peruanas, de los amigos con los cuales participo, Virtual Educa, y es, sin lugar a duda, un enorme placer estar aquí en esto que es, obviamente, como se decía en la mesa recién, el desafío de la educación a distancia, el desafío de un mundo del futuro, el desafío de un nuevo paradigma educativo. Vamos a nosotros a hacer una reflexión del contexto general de algunos temas normativos y ponemos el tema normativo porque me pidieron también, porque hace 2 años me correspondió a pedido del vicepresidente. Con ese fin la Asamblea dijo, bueno, más allá de la Asamblea tener un proyecto de ley para incorporar en la diversidad de proyectos de parlamentarios, pongamos también un proyecto para empezar a que piensen otros que la realidad de la educación a distancia, que la realidad de la educación virtual, que esto que es la educación digital, póngase necesariamente en la mesa de la reflexión y en la política pública. En este contexto, de alguna forma, quiero referir que ya el país tiene un significativo nivel de regulación. La Asamblea Nacional de Rectores regula parte de las certificaciones y algunos estándares mínimos. La CONAFU regula parte de las instituciones, de la creación de instituciones, más allá que hoy me decía el presidente, el rector de la Universidad, Fidel Ramírez, que hoy hay una situación en la cual la CONAFU no puede crear nuevas instituciones. Y obviamente el CONEAU, que es un avance constitucional, un avance político y legislativo en los últimos años, ha incorporado el tema de los estándares mínimos. Pero ¿qué pasa con la educación a distancia? Estamos viendo los viejos paradigmas presenciales y no estamos viendo lo que aparece. Lo nuevo siempre es mucho más difícil de regular, porque no hay experiencia, porque no hay práctica, porque no hay competencia. Y de alguna forma esto nuevo es el camino para que miles de ciudadanos puedan acceder a la educación a nivel mundial. No sería posible acceder a la cultura si hoy no hubiera industrias culturales. ¿Cómo se accede a la música? En 1800 se decía que tocaba la orquesta, decía el rey, que toque de nuevo la orquesta porque yo me dormí. Hoy ponemos el cassette y accedemos a la cultura por la radio y la televisión. No hay forma de acceder a los servicios masivos si no es con las tecnologías. La tecnología es lo que nos ha permitido inclusive superar muchos niveles de pobreza que había